Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Superboy y en estos momentos, junto con mis amigos, te hablaremos del modelo médico o rehabilitador. Hablaremos sobre su origen, en qué se desarrolla o en dónde se desarrolla, la implementación, su dominancia, las críticas que posee, su transición y el legado que este modelo nos deja. Así que prepárate a esta nueva aventura. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la temática de la discapacidad. Y más que todo, esta palabra ha sido entendida a lo largo de la historia de diferentes formas. Estas concepciones derivan de prácticas concretas que en la actualidad conviven de manera híbrida. Eso es una conexión de uno y de otro. Diversos autores construyeron diferentes modelos para identificar el paradigma en torno a la palabra discapacidad. Como ustedes saben, cada uno de estos modelos se presentan de manera cronológica dependiendo de las necesidades concretas y a la concepción de las mismas. Hoy todos los modelos de discapacidad están vigentes y se interrelacionan. Uno de esos modelos es el modelo médico rehabilitador, el cual vamos a hablar de sus orígenes y de sus componentes. Déjame continuar acá, Daniel. Vamos a hablar de la palabra clave de este modelo médico rehabilitador, que en sí la palabra es la integración, que propone más que todo que las personas con discapacidad se incorporen a la sociedad, que salgan de ese paradigma de segregación del pasado y lo hagan bajo algunos entes normalizadores, algunos parámetros que la sociedad misma diseñó y con el fin de no ser flexibles, que busca que la persona con discapacidad sean sujetos que puedan y deban aportar a la misma sociedad. En este ámbito, las personas eran literalmente extraídas de sus hogares a principios del siglo XX y eran institucionalizadas. ¿Qué quiere decir? Iban a instituciones que si se rehabilitaban salían a la sociedad, de lo contrario no salían a la sociedad. Por otra parte, no les permitían casarse ni tener relaciones porque se tenía la concepción de que las discapacidades se podían heredar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el doctor Armando Paredes. Hoy les voy a hablar sobre el origen del modelo médico rehabilitador. Este modelo tiene sus orígenes en el siglo XX, cuando aparecieron las guerras y también aparecieron algunos accidentes laborales. Con la Primera Guerra Mundial se asocia la discapacidad con los heridos de guerra. Como consecuencia, esta situación empezó a verse como una insuficiencia o un problema social que debía que ser remediado o rehabilitado. Por otra parte, en la Segunda Guerra Mundial aparece y trajo consigo el nacimiento de modelos médicos y psicológicos en pro de la rehabilitación. Aquí surge una nueva idea para abordar la discapacidad, tanto como en un grado social y cultural. Si bien ya sabemos que este modelo médico rehabilitador tiene sus orígenes en el siglo XX, en el Renacimiento también hay algunos antecedentes que dieron cabida a este tipo de pensamiento. Sabios como Juan Luis Vives trató de dar un antecedente a este modelo médico rehabilitador en su Tratado de Socorro a los Pobres, el cual proponía una serie de medidas para prevenir y evitar la mendicidad, así como la regulación de la actuación de las instituciones encargadas de ello. Él decía que no es pobre aquella persona que carece de riqueza, sino aquella persona que carece de fuerza, que carece de ingenio, de juicio, de salud. En conclusión, toda aquella persona que necesite ayuda es pobre y el ideal de las personas es recibir una ayuda o misericordia. Este momento de misericordia está principalmente relacionado con la limosna, pero él no lo veía así. Él lo veía como la capacidad de aliviar la insuficiencia humana. Por otro lado, Pedro Ponce de León implementó un sistema práctico en el cual enseñaba a leer y escribir por primera vez a un sordomudo. Respecto a la implementación del modelo médico o rehabilitador, la discapacidad se abordó mediante la creación de instituciones médicas, centros de rehabilitación especializados, el desarrollo de algunos tratamientos y tecnologías, la formación de profesionales de salud enfocados en tratamientos de deficiencias y políticas que priorizaban la intervención médica sobre factores sociales o ambientales. Durante la dominancia del modelo médico o rehabilitador,
la visión predominante era que la discapacidad se entendía como una deficiencia física o mental individual que debía ser corregida mediante intervenciones médicas y rehabilitación. Este enfoque se centraba en tratar y mejorar las capacidades del individuo sin considerar suficientemente las barreras sociales o ambientales, y se enfocaban en la responsabilidad del individuo y los profesionales de salud para normalizar la discapacidad. Asimismo, el modelo médico o rehabilitador ha recibido dos importantes críticas. La primera se basa en que el tratamiento se lleva a cabo a través de la institucionalización, que termina transformándose en una instancia de marginación y de maltrato. Y en segundo lugar, se ha reprochado a este paradigma el contribuir a la creación de una identidad en la que el discapacitado se define por su enfermedad. Es decir, se empieza a hablar con palabras peyorativas como inválido, minusválido y subnormal, lo cual se ve como una instancia de opresión y estigmatización donde el médico está sobre el paciente y la inserción social depende de la rehabilitación. Por tanto, según Pérez Bueno 2010, el modelo rehabilitador considera la discapacidad como un problema de la persona producido por una enfermedad, accidente o condición negativa de la salud que requiere de cuidados médicos proporcionados por profesionales bajo formas de tratamientos individuales. Además, Palacios 2008 insiste en que se critica al modelo médico ser el portavoz de una ideología basada en la desaparición de la diferencia, según la cual la identidad se completaría con ser idéntico a otro. Por tal razón, se deriva la ocultación de la diversidad funcional en pos de la integración social. En este sentido, se puntualiza en que el objetivo del modelo médico es curar a la persona discapacitada o modificar su conducta con el fin de esconder la diferencia y de ese modo incorporarla a la sociedad. Por otra parte, durante la segunda mitad del siglo XX, el modelo médico fue dando paso a lo que conocemos como modelo social. Así pues, en la década de los 70 dejan de hablar de asistencia para referirse a los derechos. Este hito se remonta a instrumentos como la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 1971 y la Declaración de los Derechos de los Impedidos de 1975. Luego, la década de los 80 implicó un gran paso en el ámbito internacional, donde 1981 fue proclamado como el Año Internacional de los Impedidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El decenio comprendido entre 1983 y 1992 fue proclamado Decenio de Naciones Unidas para Personas con Discapacidad, y en 1993 el mismo organismo aprobó una resolución histórica titulada Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, cuya filosofía y principios fueron elaborados en gran medida por personas con diversidades funcionales, respondiendo a las reivindicaciones que venían pidiendo desde hacía muchos años. El modelo médico o rehabilitador nos deja un legado positivo, pues se dejó de observar la discapacidad como algo anormal a ser algo netamente médico. Surgieron las prácticas médicas, políticas públicas y educación especial. Sin embargo, algunos aspectos por mejorar son que las políticas reflejan una visión médica enfocándose solo en la salud, en lugar de eliminar barreras sociales. Y en la educación, pues a menudo se centra en remediar deficiencias en lugar de promover la inclusión. Esto contribuye al estigma, viendo a las personas con discapacidad como enfermas o defectuosas, pues muchos sistemas de salud priorizan diagnósticos y tratamientos médicos sobre soluciones sociales. Gracias por acompañarme en este recorrido por el modelo médico o rehabilitador.